Voy a dispensarme de la lectura de dos acápites de esta ponencia, que es el sujeto quechua Luna y la poética quechua Aplicaciones. La crítica literaria ha insistido en la poesía quechua, aunque a decir verdad, y a pesar de la legibilidad, no parece que ha ido acompañada por una lectura desde la lengua. Nos interesa por ello desarrollar una lectura que aprenda lo que está ocurriendo con los poemas quechuas que ayer identificaba como Taquipuna Queja. Y hablamos aquí de poesía escrita, distinción por demás necesaria para recordar que la poesía quechua de José María Arguedas ingresó en el Instituto Letrado en 1962. En líneas generales, la poesía arguediana se ha leído como un programa del sujeto migrante y como otra dimensión de la heterogeneidad. Para Antonio Cornejo Polar, a nuestro padre, creador Tupac Amaru, cito, Arguedas confiere origen y legitimidad mítica a una experiencia histórica, en decir, pone atención al fracaso de utopía de la ciudad feliz, por lo que el poema será certeza, cito ahora nuevamente, imagen de la ciudad lunar en la que conviven hombres y mujeres de los cuatro sur. Lectura que nos lleva a recordar la pregunta propuesta por Paula Miranda: ¿de dónde habla el poeta Arguedas? ¿De una heterogeneidad discursiva y cultural, donde el indígena está instalado conflictivamente en la modernidad literaria, social y cultural? Siguiendo a Hugo Niño, corresponde cuestionar el sitio de la poesía de Arguedas en el derrotero de las poéticas indígenas, que Claudia Rodríguez propone revisarlo en un marco mucho más amplio del propio espacio indígena. Sí, en el marco de la poesía hispanoamericana encontramos la poesía indígena contemporánea, que no se subsume o asimila al repertorio mayor, sino que comparte ciertos rasgos y estrategias discursivas y textuales que al mismo tiempo aporta y enriquece el sistema literario desde sus particularidades, especialmente en demasiados heterogéneos, biculturales y bilingües. Es decir, entre particularidades de la poesía indígena y los discursos que aparecen en el esquema general de la poesía latinoamericana. De ahí que sugiere la hipótesis, cito nuevamente Rodríguez, que la construcción enunciativa en este tipo de textos se caracteriza por su condición heterogénea, rasgo que afecta tanto a los sujetos como al enunciado poeta. Es decir, lo que nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre el sujeto y el enunciado poeta. Si la lectura enriquece la mirada sobre la poesía, apelaremos a la etnopoética quechua para dar cuenta de un triple correlato estructural. De un lado, la escena mítica que dialoga con la historia; de otra, las metáforas de la modernización; y la del sujeto que habla. Esto último lo relaciona a una noción estructurante de la poesía agrediana, la categoría luna en el sentido de gente, o más genérico, humano. No es gratuita esta elección, pues la condición CAI se viabiliza, hace posible la realización poética. Y tampoco la forma como el sujeto hablante interpela al otro en una suerte de competencia y fanática, ni menos los procesos de encuentro que generan las relaciones entre la gente, o la memoria de ese tiempo en que todo era unidad, la del desagravio y la rabia contenida que apuestan a la transformación, a futuro. Bueno, la bibliografía reciente, es decir, para este mes y para el día de hoy, pone en discusión el corpus poético de José María Arguedas, en especial por los importantes hallazgos de Mauro Mamani. Mamani ha desdibujado el acostumbrado ritual de leer los poemas de Arguedas publicados en la importantísima compilación de Sibila Redondo, Catatay, 1972. Hemos pasado de 6 poemas de Alberto Escobar
describió como pequeño volumen de ávara adhesión de José María Arguedas a la poesía. A 7 poemas en sus obras completas, 1983, en menos de 11 años, a un incremento de registros poéticos cuya significación tendría que examinarse. Son en total 17 poemas localizados. Mamani ha dado a conocer 4 de ellos y por una especial gentileza de mi colega he accedido a todos los poemas que ha recopilado. Se trata de textos líricos que en general se escribieron antes de 1962 y que formalmente aparece en su primer libro, Tupac Amaru Kama Taimechi Haile Selassie. El autor de Poéticas Andinas ha incluido en su análisis Yaguar Cochapi Kundu Huemuscan y Tika Upurpi Jaja, poemas escritos en lengua india y en la lengua en que escribe. Por las características de la escritura, podemos postular que se tratan de poemas escritos en la década del 60. No ocurre lo mismo con los poemas publicados por Francisco Carrillo en la revista Saharaui. Hay grafías que identificamos con facilidad como anteriores a 1962. Se trata del poema Canción de Saharaui, ya que José María Arguedas en 1962 había decidido simplificar la escritura. Sí, no hemos usado las palabras según la estricta pronunciación cusqueña, pero hemos respetado la forma residencial cusqueña, lo que nos lleva a sostener que ambos textos son anteriores a 1962, ya que el autor de Agua utiliza la glotalizada A, que había abandonado en sus escritos de los 60. Mauro Mamani insiste en la ampliación del corpus poético arguediano y señala el carácter intertextual que ejemplifica lo valioso de la intelectualidad, refiriéndose a cómo ambos poemas se incorporan en todas las áreas. Lo indicado plantea algunos problemas que señalaremos. Resulta insuficiente detenernos en la poesía de tradición indígena y popular que incluye como memoria y creación en toda su obra, sea su narrativa o su trabajo escenográfico. Esto porque hay que indagar no solo el aliento poético, sino cómo se representa la letra y las formas como ésta se configura en los textos poéticos. Y esta misma, vinculada a la tradición andina, indígena y popular, que se lee en Canto Quechua, 1938, y en Cancioneros y Cuentos del Pueblo Quechua, 1949. En el texto, deberíamos hablar de un aprendizaje poético quechua ancestral que luego revendría en su escritura. Y en lo que se refiere al corpus, esta ampliación, lo decimos ya, significa la presencia mayoritaria de una producción quechua. El recuento de esto lo haré según la información de que Mamani ha publicado. Estos son los siguientes. 1. Tupac Amaru Kama Taimechiska Haile Selassie, a mi padre creador. Tupac Amaru en una canción, 1962. Ima Guayesemin, que Guayesemin, 1964-65. 3. Jigman Haile, Odalien, 1965. Catatai, 1966. Llamado a los Doctores, 1966. Cubata a Cuba, 1966. Coyana, Vietnam, Yagmanta, ofrenda al pueblo de Vietnam. Estos son los poemas conocidos. Los poemas quechuas hallados son 8, más 2 en español, y pueden ser imaginados como anteriores a 1962. Arguedas asume el Pocrachanca para su escritura, por tanto abandona la glotalia. No hay en estos poemas versos en prosa ni versículos, son versos llanos y profundamente líricos y arraigados en la tradición andina. De lo que ha dado cuenta el profesor Mamani son los siguientes. La noche, 1958, Yaguar Cochapi Kundu Huemuscan, dice que un pozo de sangre, Tika Urpi Jaja, Flor Paloma Precipicio. Y en la revista Contexto, que recién apareció,
presenta los poemas Canción y Carabla, por lo cual son 12 los poemas que están disponibles para el público lector. Lo que nos lleva a discutir la reflexión de este corpus. Si la mayoría de los textos poéticos están escritos en quechua, lo que se lee no es la letra quechua. Si los poemas fueron escritos en quechua, estamos hablando de un posicionamiento, de una batalla por la letra que espera su lectura en la lengua. Sin embargo, lo que más se lee son los poemas que se escribieron y fijaron en español, lo que nos invita a postular que la poesía hegeliana sería bicultural. Poesía bicultural. Postulo que la poesía de José María Arguedas se caracteriza por su condición bicultural. Parto de dos hechos: la presencia del indígena en Arguedas, su condición común, y dos, la escritura como representación bicultural. Arguedas decide escribir sus poemas en quechua. Su trazo pertenece a un patrón poético que tiene relación con la tradición indígena andina, con el hecho de haber hablado Lunacime hasta los 8 años y también con los aprendizajes letrados en el hábitat de la ciudad. Sostiene Arguedas en 1962. Debo advertir que el Jailitaki, que me atrevo a publicar, fue escrito originariamente en el quechua predomino, que es mi idioma materno, el chanca, y que después lo traduje al castellano. Un impulso ineludible me obligó a escribir. A medida que iba desarrollando el tema, mi convicción de que el quechua es un idioma más poderoso que el castellano para la expresión de muchos trances del espíritu y sobre todo del ánimo, se fue acrecentando, inspirándome, enalteciéndome. Palabras del quechua contienen una densidad y vida incomparable a la material del hombre y de la naturaleza, y el vínculo intenso que por fortuna aún existe entre lo uno y lo otro. El indígena peruano está abrigado, consolado, iluminado, bendecido por la naturaleza. Su odio y su amor, cuando son desencadenados, se precipitan. Por eso, con toda esta materia y también su lenguaje. José María Arguedas parte de dos situaciones. La primera tiene que ver con su condición de runa, que reconoce que la lengua materna es el quechua, lo que supone un dominio vital de la cultura que luego será estudiada y comprendida en su diversa manifestación. Y lo segundo es que esta lengua le es desbordante, por lo que le permite expresar situaciones y sensibilidades que en la lengua castellana no podría hacerlo. El quechua aparece, cito nuevamente, como un idioma más poderoso que el castellano para la expresión de muchos trances del espíritu y sobre todo del ánimo. Con esto concluye la atenta reflexión que desarrolla en torno a la lengua en que debe comunicarse. El resultado sería una materia textual en quechua, que decide publicar a distancia de Alberto Escobar, que aquí nuestro amigo Leonardo Pérez nos ha comentado en una ocasión. El acto de publicar supuso entonces imaginar un programa que cuestiona a la ciudad letrada, que se mostraba irreverente y subordinada, subversiva en el espacio aristocrático. Desde la letra, quechua, José María Arguedas cuestiona aquello que despreciaba, lo oído, en una sociedad básicamente embriagada por las castas, donde el racismo afloraba a cada rato. Pero al mismo tiempo imagina un lector quechua que había llegado a la escuela y que circulaba en la ciudad. Imagina un probable lector quechua. Esto nos lleva ahora a distinguir un nuevo tema que tiene que ver con el texto que se lee. Túpac Amaru, Cámara y Chisma, llega un momento en que el programa de castellanización estaba en ascenso, pese a los 2.442.123 quechohablantes que se registran para la época en que se escribe el poema, respecto a los 3.360.331 pobladores que hablan quechua actualmente. Curva estadística que se ha distanciado entre el número de hablantes quechua y el crecimiento poblacional histórico. Inversamente, podemos sostener la existencia
de mucho más letrados respecto a lo que ocurría cuando Arguedas escribe en quechua. La escritura entonces funciona como un programa propio que luego de una anunciante decisión define escribir para lector escrito. El resultado de esta decisión, a su vez, es la entrega de textos que no obedecen exactamente a la traducción, sino a la recreación y a la creación de un nuevo texto. Quien mejor reclama la condición de runa del poeta José María Arguedas es Alejandro Romualdo, en su poesía Aborigen, en su poesía Aborigen y Tradición Popular 1984. Aquí encontramos la poesía quechua de José María Arguedas. El gesto inclusivo de Romualdo es singular, pues será el primero en incluir las versiones quechua de Arguedas. Él incluye 4 poemas. Esto no había ocurrido con las propias autorizaciones que José María Arguedas había hecho. Por ejemplo, nos referimos a la antología que publica en Buenos Aires, Poesía Quechua 1965, y con Poesía y Prosa Quechua de Francisco Carrillo 1968, que es anterior, estoy citando por segunda edición, aun cuando Arguedas celebre que sus poemas y lo de Andrés Amicaster sean textos que no reflejan una convicción occidentalizada del mundo, sino una visión muy indígena. Lo mismo ocurrirá con la publicación de los poemas carnerianos en Literatura Quechua 1984 del Uno y del Sur, que van solo en la lengua castellana. Si los poemas se pueden leer en ambas lenguas, es legítimo preguntarnos sobre las transacciones entre ambas. Recordemos la anécdota y las exigencias que Arguedas puso cuando se publicó Llamado a los Lectores en el decano periódico de Lima, El Comercio, 3 de junio de 1976. Uno de los periódicos que a lo largo de la historia ha significado la presencia aristocrática, liberal y conservadora. Sin embargo, en estos resquicios de la prensa, se termina por publicar un texto quechua, como había ocurrido en el siglo XIX. Esta vez, a exigencia de Arguedas, el poema aparece en el suplemento dominical del Comercio, 14 días después de haber aparecido en nuestras páginas como texto quechua. Eso el 17 de julio de 1967. Llama la atención, pues se trata del suplemento cultural más importante de la década de 70. El efecto comunicacional que se dio en el medio latinado hay que estimar también que el texto que se perdió es en la lengua de la ciudad de Lima. Calculado para terminar. Lo que nos lleva a preguntar por la ausencia de las versiones quechua, podemos imaginar una curiosa paradoja. Es poesía quechua, pero se escribe en la lengua dominante y oficial de los países indígenas. Lo que agrada es la sencilla ausencia de los poemas arguerianos en las antologías de poesía peruana, aquellas que canonizan lo que quiere que leamos o que se nos obliga a través de la escuela a leer. Seguramente, como explica Alberto Escobar, porque, cito, no solemos incluir, sin embargo, entre los cultores de la poesía, quizás porque el rigor de su narrativa hizo sombra a sus otros quehaceres, quizás porque su poesía fue escrita en quechua y luego vertida en castellano, o quizás, en fin, porque esta parece un afán marginal en el cuadro de ocupaciones habituales. Esto en 1972. Asunto evidenciado en su propia antología de la poesía peruana, 1973, y que en las siguientes antologías de poesía peruana no aparecerán los textos de Arguedas, excepción hecha a Ricardo González Vigil en Poesía Peruana del siglo XX, en 1999, que incluye versiones españolas. El hecho no tendría mayor importancia, pero se trata de un asunto de representaciones y por ello profundamente feminista. Es decir,
Se trata de la disputa que supone la representación de identidades en el mundo de la letra y cómo estas identidades circulan a través de la palabra letrada. Los poemas funcionan tanto en ambas lenguas, por su estructura así lo amerita. Es poesía del ánima, escritura indígena, en el sentido contemporáneo que plantea Arguedas, es decir, en el sentido del mito del progreso que supone aprendizaje compulsivo del castellano y la lealtad al quechua. Un discurso que finalmente se fija en las dos lenguas y por ello dos maneras de representar la cultura, una textualidad y el resultado es su autonomía, una poesía de corazón, castellano. Muchas gracias. Mítica a una experiencia histórica, en definitiva, pone atención al fracaso de utopía de la ciudad feliz, por lo que el poema será certeza, cito ahora nuevamente, imagen de la ciudad lunar en la que conviven hombres y mujeres de los cuatro sur. Lectura que nos lleva a recordar la pregunta propuesta por Paula Miranda: ¿de dónde habla el poeta Arguedas? De una heterogeneidad discursiva y cultural, donde el indígena está instalado conflictivamente en la modernidad literaria, social y cultural. Siguiendo a Hugo Niño, corresponde cuestionar el sitio de la poesía de Arguedas en el derrotero de las poéticas indígenas, que Claudia Rodríguez propone revisarlo en un marco mucho más amplio del propio espacio indígena. Sí, en el marco de la poesía hispanoamericana encontramos la poesía indígena contemporánea, que no se subsume o asimila al repertorio mayor, sino que comparte ciertos rasgos y estrategias discursivas y textuales que al mismo tiempo aportan y enriquecen el sistema de... voy a dispensarme de la lectura de dos acápites de esta ponencia, que es el sujeto quechua Luna y una poética quechua aplicaciones. La crítica literaria ha insistido en la poesía quechua, aunque a decir verdad, y a pesar de la legibilidad, no parece que haya ido acompañada por una lectura desde la lengua. Nos interesa por ello desarrollar una lectura que aprenda lo que está ocurriendo con los poemas quechuas que Arguedas identificaba como literario desde sus particularidades, especialmente desde demasiados heterogéneos biculturales y bilingües, es decir, entre particularidades de la poesía indígena y los discursos que aparecen en el esquema general de la poesía latinoamericana. De ahí que sugiere la hipótesis, cito nuevamente Rodríguez, que la construcción enunciativa en este tipo de textos se caracteriza por su condición heterogénea, rasgo que afecta tanto a los sujetos como al enunciado poeta. Jaime Taquipuna Felján. Y hablamos aquí de poesía escrita, distinción por demás necesaria para recordar que la poesía quechua de José María Arguedas ingresó en el Instituto Letrado en 1962. En líneas generales, la poesía arguediana se ha leído como un programa del sujeto migrante y como otra dimensión de la heterogeneidad. Para Antonio Cornejo Polar, a nuestro padre, creador Tupac Amaru, cito, Arguedas confiere origen y legitimidad